estás en los cielos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote que seas tú, Señor, el que ministra la vida de cada uno de nosotros. Señor, extiende tu mano y bendice a cada uno de tus hijos, dándolos el gozo en el corazón para que podamos entender el propósito de salvación. Eres grande, eres poderoso, y en tus manos encomiendo, Padre, este momento en el cual nosotros bendecimos el santo nombre de nuestro Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, el que se manifieste en esta noche. Te lo pedimos, Señor, que seas tú el que da la sabiduría, el entendimiento, para que nuestra vida sea ministrada por el poder de tu Santo Espíritu. Así te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra de esta noche la vamos a tener en el libro de Efesios 4, 1 al 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa que para facilitar el estudio de esta noche debemos de tratar de sentirnos presos en esa palabra, en ese texto bíblico de esta carta. La primera parte encierra la doctrina. En la última parte del libro, Pablo expone la ética que debe resultar al entender esa doctrina e incita a los cristianos a que las pongan en práctica. Los capítulos que siguen son la conducta del cristiano y la vocación que deben de llevar como creyentes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy hermoso porque como hijos de Dios debemos de tener un fundamento en el cual nosotros pongamos en práctica no solo el decir yo voy a la iglesia, yo oro, soy santo. Nosotros sabemos que debemos de tener ética porque es una vocación a la que fuimos llamados. Amén. Cristo dijo que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esta es nuestra posición con Cristo, que vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a un mundo de pecado. Amén. Sino a un cuerpo de Cristo viviendo, buscando la santidad de Dios. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual y ahora nosotros, o nuestro deber es apropiarnos de esas bendiciones, y eso lo hacemos cuando andamos como es digno de un hijo de Dios o de una vocación que se ha sido dada a nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. No podemos decir
nos adueñamos de las bendiciones de Dios si no tenemos el conocimiento? ¿Quiénes son los que reciben esas bendiciones? ¿O para quiénes son? Amén. En el 1 dice, pues, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es una vocación, un llamado en el cual nosotros debemos de poner con diligencia la sabiduría que hemos obtenido por medio del Espíritu Santo. Podemos decir que este es el versículo más importante, pero no es así. La palabra de Dios toda es importante. Amén. Simplemente hay ocasiones en las cuales vemos en un texto bíblico un mensaje completo que lo puede llevar a entender el camino de salvación. Gloria a Dios. Porque muchas veces tomamos un solo texto bíblico para juzgar a alguien o condenar a alguien o dirigirnos nosotros mismos. La Biblia no se compone de un solo texto para que usted haga una enseñanza o una congregación o religión. La Biblia es una palabra viva en la cual toda es hermosa. Amén. Pero aquí tenemos una enseñanza muy hermosa, muy poderosa, en la cual reúne en una sola frase la vocación con que fuisteis llamados. Es una vocación el llamarse hijo de Dios. Y en una breve petición os ruego que andéis como es digno. ¿Cómo debe de andar un hijo de Dios? Si andamos dignamente como hijos de Dios, andamos dando pasos de santidad. Amén. La conclusión es que el llamamiento que el cristiano ha recibido lleva consigo responsabilidades muy serias. O sea, usted, yo, todos tenemos una responsabilidad con Dios. Amén. Amén. Andar, una palabra común para definir el curso de la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Efesios 2:2 dice la palabra del Señor que antes andábamos en nuestros delitos y pecados, pero después de ser redimidos andamos haciendo la buena obra, andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. O sea, anteriormente andábamos haciendo las cosas del mundo, Amén. pero ahora usted tiene una vocación en la cual se va a dirigir como santo hijo de Dios. Amén. Amén. Y significa vivir en santidad. Gloria. Esa es la vocación. Sí, amén. Vivir santos, separados del pecado, Amén. Gloria a Dios. siendo enemigos del pecado. Las cualidades espirituales que son propias para un cristiano, para alguien que ha sido llamado a ser parte del pueblo de Dios. Pero antes veamos otros versos que hablan del andar del creyente. El caminar del creyente tiene una importancia bien grande en la vida o en el mundo cristiano, Amén. Amén. porque depende de sus pasos, así es el testimonio que lleva. Amén. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es todo. Comportarlos como es digno
del Santo Evangelio o de llamarlos hijos de Dios. En el libro de Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Qué poderosa es la palabra de Dios para que todos tengamos el conocimiento de Dios. La única prueba de la salvación es el andar. Los pasos que usted da como hijo de Dios. O el modo de vivir del cristiano. ¿Dónde debemos andar? Qué buena pregunta. Tiene la Biblia y cómo debe de andar usted. En 1 de Juan 1:7 dice, si andamos en la luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Andamos en la luz. Eso significa andar conforme a los principios de la palabra de Dios o de una vocación que Dios nos ha dado. Amén. El andar del cristiano debe de ser en luz. Amén. También menciona algunas de las virtudes cristianas básicas con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Amén. Las primeras tres, humildad, mansedumbre, soportando, son las ideas semejantes. La humildad es lo opuesto al orgullo, a la altivez. Amén. Empezamos con un llamado a vivir humildes, a tener un corazón sincero, soportándonos los unos a los otros. En el cuerpo de Cristo existe un error muy grande, que como humanos o hijos de Dios siempre ha de haber alguien que aborrece a su hermano. Amén. Y no puede haber eso. Debe de haber amor. Amén. Debe de haber ese deseo de poder amar a su prójimo como a usted mismo. Amén. Pablo dijo en el libro de Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La mansedumbre significa ser dócil hacia el prójimo y sumiso a Dios. Mansedumbre significa la buena disposición de cumplir la voluntad de Dios y se manifiesta al prójimo en benignidad y paciencia. Amén. Usted tiene que tener en su corazón qué es benignidad, qué es paciencia. O sea, usted debe de sentir que su hermano le cae bien, lo puede amar. Porque como hijos de Dios tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Gloria al Señor. El soportarse los unos a los otros está íntimamente relacionado con la paciencia. Significa tolerancia, y el hombre tolerante no se enoja rápidamente. Tal hombre, dice, es capaz de soportar con paciencia las debilidades y defectos de otros. Lo dice de esta manera la palabra de Dios, soportándonos los unos a los otros. Amén. Pero en Colosenses 1:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros.
Si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la misma forma o manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Queremos entrar al reino? Amén. Sepa perdonar. Gloria al Señor. Sepa amar a su prójimo. Amén. Porque así como Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nosotros debemos de ser capaces de perdonar. Amén. Muchas veces confundimos el amor de Dios o lo que dicen las Sagradas Escrituras. Usted debe de entender que cuando entró el Espíritu Santo del Señor a su vida, usted recibió amor, paciencia, benignidad. Amén. Sí, amén. Gloria Y a la Dios. paciencia es lo contrario del mal o del mal genio, que muchas veces no tenemos la paciencia con alguien y respondemos con un mal genio o de mala manera. Amén. Amén. Es la disposición del hombre que es tardo para airarse. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para la ira, para oír, y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero al ser humano se le ha hecho difícil entender estas cosas o vivir en una manera apacible, porque lo apacible solo proviene por medio del Espíritu de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos capaces de tener paciencia, amor, paz, gozo, benignidad. Y todas estas virtudes son necesarias para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Cristo oró por sus discípulos. En el libro de Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, si nosotros queremos ser uno en Cristo, debemos de saber vivir en unidad espiritual, Amén. en amor. También en 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Cuando alguien acepta a Cristo, el mismo espíritu que me ungió a mí, a ella, lo unge a todos. Amén. Entonces, es el mismo poder de Dios uniéndolos al cuerpo de Cristo. Amén. Y en esa unidad que habla Pablo es que quiere Dios que vivamos, unidos en un solo cuerpo. Así que es preciso mantener la unidad, y lo hacemos al someternos al Espíritu. Usted en la carne no es capaz de amarse ni a usted mismo, porque si se amara a usted mismo, no destruyéramos nuestro cuerpo cuando no conocemos a Dios. Amén. Amén. Pero en el Espíritu sí somos capaces de amarnos a nosotros mismos como amar al prójimo. Hay que hacer un esfuerzo sincero por promover esta unidad espiritual. Un esfuerzo espiritual para que podamos promover la unidad.
Y esta frase se introduce al tema de los versículos 4 y 6, que hablan del fundamento de la unidad, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. O sea, somos santos, somos parte del cuerpo, estamos unidos en Cristo. Amén. Es ahí donde usted perdió su naturaleza carnal. Ahora su naturaleza es espiritual, porque ha podido sujetar por medio del Espíritu Santo su vida carnal, su Amén. alma. Gloria a Dios. Hay numerosas cosas que dividen al pueblo de Dios. Le voy a explicar un poco porque en las iglesias, cada iglesia luchamos como si fuera o cada iglesia tuviera su reino. Y no, tiene que haber una unidad espiritual. Amén. El problema son las doctrinas, malos hábitos y toda cosa que pasa en las iglesias. Pero debería de haber una unidad espiritual. Amén. Usted no puede dejar de saludar a su hermano si conoce, por supuesto, que es de verdad santo. Si va a otra iglesia y allá practica la palabra de Dios correcta, es su hermano. Tiene que saludarlo como hermano. Tiene que aceptarlo como hermano. Sí, amén. Pero también, si sabe que el tal no es verdadero, tampoco puede aceptarlo como su hermano. Porque usted, su hermandad ahora es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero también hay experiencias fundamentales internas que nos unen en esta unidad espiritual. Esta porción señala la unidad del cuerpo de Cristo y estas cosas que constituyen el fundamento sobre el cual el Espíritu efectúa esta verdadera unidad entre los cristianos. O sea, no es usted el que va a ir a investigar si el tal es santo. Simplemente si usted ve que tiene un buen caminar o le dice yo soy cristiano, o que Dios le bendiga. Tener una buena conducta para los demás. Amén. Porque el que efectúa la verdadera unidad es Cristo, porque Él conoce el corazón de Sí, cada amén, uno de sus amén. hijos. Gloria a Dios. Pero hay algo en lo que nosotros debemos de tener conocimiento, que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Las palabras un cuerpo se refiere a la iglesia que se compone de todos los redimidos en el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Es un organismo vivo por medio del cual se ha de dar a conocer la palabra de Dios o el santo evangelio de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque hay algo que quiero que entiendan. No se quiere decir que por eso no vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Toda la palabra es viva. Sí, amén. Amén. Pero su salvación es el santo evangelio del Señor. Amén. Usted tiene que practicar el evangelio, el santo evangelio de Cristo, para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y así como hay un cuerpo, también hay un espíritu que imparte el poder
o energía y da vida a este cuerpo. Pero medite en lo que le dice la palabra de Dios. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Ahora bien, la iglesia no es la edificación, es usted iglesia. Es usted cuerpo de Cristo. Sí, amén. Es usted quien va a dar a conocer la multiforme grandeza de Dios. ¿De qué manera? Dando pasos de santidad, dando pasos de justicia, amando al prójimo, Sí, amén. guiándolos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Es el momento de que nosotros nos llenemos de ¿qué? De amor de Dios, de sabiduría, de conocimiento. Amén. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por el mismo Espíritu, en la iglesia pueden haber dones. Los dones en la iglesia se deben de cuidar. Amén. Si en alguien de la iglesia despierta Dios un don, sanidad, visión, revelación, oración, alabanza, lo que Dios le dé, se tienen que cuidar esos dones porque eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, amén. Los 5 dones que el mundo perverso ha tomado para engañar a la gente, y hay multitudes ahora de profetas y de evangelistas. Los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. no para que le adivinen la vida o se pongan un nombre. El nombre o el título se lo va a dar Dios, porque usted, cuando ejerce un don de Dios, es para la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. En el momento en que alguien recibe un don de Dios, y si Dios muestra que verdaderamente Dios le ha dado el don, hay que apoyarlos para que siga creciendo el cuerpo de Cristo en poder, en autoridad. Amén. Hay tanta necesidad en la iglesia, hacen falta dones preciosos. Amén. Y no es porque Dios no los quiera dar, hacen falta responsables, hijos de Dios, Amén. que se sujeten a servicio. Es por eso que hace falta los dones, porque no hay responsabilidad en el cristiano. Amén. Queremos recibir, pero no queremos dar nuestro tiempo, nuestra vida al Señor. Por último, la meta común que ha sido puesta es la esperanza de nuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Es el ancla de su salvación. Ahí ha puesto usted su esperanza en Cristo. Amén. Es decir, la participación final de la gloria de Dios. En 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es. ¿Qué es eso en su corazón? Una esperanza que tiene de ver
a Jesucristo en su misma gloria y nosotros glorificados en la gloria de Dios. Es hermoso, hermanos, dejarlo guiar por la palabra de Dios. Y usted podrá entender qué quiere Dios de usted. En el libro de Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su esperanza, aguardar la manifestación del día de Cristo. Tenemos una esperanza, tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él. Amén. Nadie puede llamarse cristiano si no reconoce a Cristo como su Señor, como su Salvador personal. Y eso es algo que muchos nos hacemos esa pregunta. En el libro de Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Muchos dicen, fulano se habrá salvado, si no hizo la confesión de fe, no puede ser salvo. ¿Por qué razón? Porque cuando un cristiano confiesa, hace la confesión de fe, es ahí donde es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero que entendamos algo. ¿Por qué lo va a reconocer Cristo el día postrero? Porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Sí, amén. Y si no ha hecho la confesión, no está sellado su corazón por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. O sea, la palabra de Dios no deja duda. La duda existe en el corazón del hombre. Si confesamos o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos. Gloria al Señor. Una fe, esto no es un sistema religioso, no es un credo, es la experiencia de haber confiado en el único Salvador y después perseverar en la doctrina de los apóstoles Gloria a Dios. y del Señor Jesucristo. Amén. Eso es caminar con Cristo. Muchas veces esperamos que nos hablen bonito, pero no nos enseñan cuán difícil es caminar con Cristo. Amén. ¿Por qué es difícil? Porque Él es lámpara a nuestros pies. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando no hay espiritualidad, empieza el cristiano a caminar en la oscuridad y se pierde del camino. Debemos de buscar una vida en el Espíritu Santo. El libro de Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era un pueblo en una unidad. Vivían compartiendo la palabra de Dios, compartiendo o teniendo esa comunión en la Santa Cena y vivían en oración. Era una relación continua con el Señor. Ahora se nos olvida vivir en oración. Amén. Se nos olvida tener una relación continua con el Señor. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Si se los dio a beber del mismo espíritu, ¿por qué no poder amarlos como verdaderos hijos de Dios? Amén. ¿Por qué no poder caminar buscando saciarlo de esa bebida que a vida eterna nos lleva? Amén. Amén. El problema no es otro, el problema es que somos muy carnales. En la carne vemos todo lo que es perecedero. Porque lo que ven sus ojos naturales aquí se quedará. Amén. Nadie se va a llevar nada de lo que tenga o haga o vea. Amén. Todo lo que ven sus ojos carnales es perecedero. Pero ¿qué es lo que no ven? Pero ¿qué es lo que ve con ojos espirituales? Eso es eterno. Usted tiene que ver en lo espiritual. Amén. Usted tiene que hacer a Dios primero. Haga a Dios primero y Él le mostrará el camino correcto. Él lo hará primicia también. Amén. El poder de este versículo es que hay un Señor a quien se debe de obedecer y adorar. Y después de una experiencia de fe que trae la salvación, viene la ceremonia externa y visible por la cual el creyente confiesa su fe en Jesucristo. Amén. Lo que les acabo de decir. Eso es algo que debe que confesar, que lo vean, es público. No como el hipócrita que diga yo me reconcilié con Cristo en mi rinconcito o allá acepté a Cristo. Debe de ser una confesión de fe ante Dios y ante los hijos de Dios. Amén. La unidad espiritual, la unidad espiritual llega a su creación con la afirmación un Dios, un Padre de todos. O sea, esa es la unidad de todos. Un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios único y soberano es la unidad espiritual. Los creyentes, judíos y gentiles, los ricos y los pobres, Dios es Padre de los que son salvos y forman un solo cuerpo, redimido por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Para Dios no hay raza ni color, sino un Padre celestial, un Dios para todos. En este estudio hemos visto que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El creyente debe de manifestar o desplegar a Cristo por medio de las virtudes cristianas de las cuales Pablo menciona. Solamente menciona 4: humildad, mansedumbre, tolerancia y paciencia. Pudiéramos añadir muchas otras virtudes, por ejemplo, el fruto del Espíritu que menciona el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso tiene que ser parte de nosotros. Sí, amén. Se deben de desplegar en el ser humano llamado hijo de Dios. Amén. Mantenerse y vivirlas, no saber que existen y no practicar la palabra de Dios. Amén. La unidad es del Espíritu
debemos mantenerla intacta. Pablo nos hace ver que la existencia de un solo cuerpo está en armonía con el único espíritu y la única esperanza de nuestra noble vocación. La vocación que Dios nos ha dado debe de estar en armonía con Dios, Amén. no fuera de la armonía de Dios. Amén. Declara que solo hay un Señor y que solamente hay una fe en Cristo, en Jesús como Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, algo muy hermoso. Sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero usted y yo sabemos que el único camino es Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas. Amén. Es el momento de que nosotros empecemos a practicar la palabra de Dios, el santo evangelio de Dios, Amén. y llevarlo en nuestro corazón, dando a conocer un Cristo vivo, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, porque en Él es el único ser en que podemos encontrar salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia Sí, estamos. Padre amado, gracias, Señor. Sabemos que aquí hay un Dios de Cristo poder. Jesús, Señor. Tenemos Así es, Padre. el conocimiento de que aquí te manifiestas Sí, Padre grandemente. bendito, gracias. Ahora te Señor. pido, Padre, que extiendas esa mano Sí, santa Señor. y poderosa Así sea, para Padre. que el poder de Dios se manifieste sanando, Padre bendito. bendiciendo, Gracias, libertando. Así es, En el Señor. nombre de Jesús Sí, Padre. pedimos, Padre, que el poder de Dios pueda entrar a esos Así es, corazones, Padre bendito. libertarlos de toda Así es, cautividad, Señor. sanarlos en el nombre de Sí, Jesús. Padre. Hay un Dios poderoso que se mueve en este lugar. Gracias, En Padre. este momento, Padre, Sí, sé Señor. que vas a hacer cosas Así grandes. es, Padre. Esta noche de vigilia, Ilumínanos, noche de Señor. milagros, Llénanos, noche de señales, Bendita misericordia, noche Padre. de amor, Así es, noche en la cual Gracias, nosotros Señor. pedimos la presencia de tu Así Santo es, Espíritu Padre. Gracias. para que el santo poder de nuestro Dios Sí, Señor. se mueva en esta Así es, congregación, Padre. Sí. pueda tocar, Gracias, pueda Señor. romper cadenas, Sí, Padre. pueda hacer milagros y Así prodigios, es, Padre. porque los enfermos serán sanados, En el los nombre de cautivos Cristo serán Jesús, libres. Señor. Así sea. En el nombre de Jesús, Así es, Padre. el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Así es, Señor. por lo tanto me ha ungido Así es, Padre. para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Así es. Usted sabe que el Señor puede libertarle Así de es. toda ceguera, Gracias, Señor. de toda obra inmunda, de toda obra Gracias, de las Padre. tinieblas. Gracias, Señor. Porque en tu nombre, Padre, declaro la bendición, la sanidad en este cuerpo. Gracias, Señor. Alabado Como el que sea ve tu esta nombre. palabra lejos, Sí, solo Señor. créale Así y es, ponga Padre. su mano en alto y dígale, Señor, yo también Señor, yo soy libre, soy libre. yo también soy sano, yo también soy bendecido. Yo también soy En el nombre de Jesús nombre de Cristo. declaro bendición, Así es, Padre. liberación, sanidad en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Gracias, Santo. Señor. Amén. 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 Amén.